Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y quiero mencionarles que en este video voy a subir la preparación de la revista La Atalaya. Nuestro artículo de estudio para esta ocasión es el estudio número 8. El tema es cómo ser felices a pesar de los problemas. Un tema bastante interesante y del cual vamos a aprender mucho. Está tomado de Santiago capítulo 1, el versículo 2, donde dice: Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. Este estudio pues nos va a ayudar a ver cómo podemos ser felices cuando estamos bajo prueba. Entonces, te pido que antes de empezar este estudio leas el artículo de la Atalaya, así podrás estar informado del tema y se te hará más fácil entenderlo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta? Y ahí dice que hay que leer Mateo capítulo 5, el versículo 11. Y Mateo 5:11 dice: Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo le digan todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Teniendo en cuenta este texto, ahora la pregunta es la siguiente. Según Mateo capítulo 5, el versículo 11, ¿con qué actitud debemos enfrentarnos a los problemas? La respuesta: aunque sabemos que es difícil enfrentarse a los problemas, Jesús nos dijo que deberíamos ser felices cuando nos persigan. Y el apóstol Santiago dijo que deberíamos considerar las pruebas o problemas como un motivo de felicidad. A través de este estudio pues vamos a ver cómo hacer eso. Por eso es interesante este tema de estudio. El primer subtema es ¿a qué problemas se enfrentaban los cristianos del primer siglo? Pregunta número 3. ¿Qué pasó poco después de que Santiago llegara a ser discípulo de Jesús? La respuesta: pues empezó una oleada de persecución debido a los celos de parte de los saduceos. Por eso muchos cristianos huyeron de la ciudad y se esparcieron por Judea, Samaria e incluso por Chipre y Antioquía. Otro comentario, pues, pero a pesar de que fueron tiempos con muchas dificultades, para estos primeros cristianos, ellos siguieron predicando con denuedo a donde iban, lo que hizo que se formaran muchas nuevas congregaciones. Pregunta número 4. Entonces dice: ¿qué otros problemas tuvieron que aguantar los primeros cristianos? La respuesta: por ejemplo, tuvieron que abandonar sus casas, debido a que el emperador Claudio ordenó que sean expulsados de Roma. Luego, aproximadamente, y por ejemplo en el año 61, muchos sufrieron debido a la persecución que se desató. Los insultaron, los llevaron a prisión y les quitaron todo. Aparte de que la pobreza y las enfermedades también afectaban a muchos otros. En el siguiente párrafo, el párrafo número 5, dice qué preguntas vamos a contestar. La respuesta del párrafo 5 dice: responderemos estas preguntas. ¿A qué tipo de felicidad se refería Santiago? ¿Qué problemas podrían robarle la felicidad a un cristiano? ¿Y cómo nos ayudarán la sabiduría, la fe, el valor a ser felices, sin importar a qué problemas nos enfrentemos? El subtema
que nos hace felices a los cristianos? Pregunta. Vamos a leer primero Lucas capítulo 6, el versículo 22 y 23. El texto dice: felices ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los margine, los insulte y desprestigie su nombre. Estén felices cuando eso suceda y salten de alegría, porque miren, su recompensa es grande en el cielo, porque eso es lo mismo que los antepasados de ellos les hicieron a los profetas. Ahora regresamos a la pregunta. La pregunta 6 dice, según Lucas capítulo 6, el versículo 22 y 23, ¿por qué puede un cristiano sentirse feliz cuando se enfrentan a pruebas? Hemos sacado dos comentarios. El primero dice, porque si estamos aguantando las pruebas, sabemos, como dice el texto, que nos estamos ganando la aprobación de Jehová y de Jesús. Y como resultado tendremos una recompensa, razón suficiente para sentirnos felices. En otro comentario dice, además, un cristiano puede sentirse feliz cuando se enfrenta a pruebas, porque esta felicidad no depende de las circunstancias de la vida, sino que viene de parte del fruto del Espíritu. Es una felicidad que está protegida dentro de nuestro corazón, que no la extingue nada, sino que aumenta con las dificultades. En el siguiente tenemos el párrafo 7 y el párrafo 8. El párrafo 7 dice, ¿qué efecto tienen las pruebas en nuestra fe? La respuesta: para forjar una espada, esta tiene que pasar por fuego. Una vez fría será mucho más fuerte. De igual forma, cuando estamos pasando por dificultades o persecuciones, nuestra fe se hará cada día más fuerte. En otro comentario dice, y la ilustración pues nos da una idea de lo que dice el párrafo. Por ejemplo, la fe de esta familia pasa por fuego, por decirlo así, pues sin duda sufre mucho cuando el cabeza del hogar es detenido. Pero ellos no se dejan vencer, sino más bien van a las reuniones, comentan y no descuidan la oración, lo que sin duda esto va a hacer crecer su fe. El otro subtema dice cómo solucionar los problemas que pueden robarnos la felicidad. Pregunta número 9. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Respuesta: necesitamos sabiduría porque cuando pasamos por problemas debemos tomar decisiones que le agraden a Dios, que no perjudiquen a nuestros hermanos, que nos ayuden a seguir siendo leales, ya que si no estamos preparados y no sabemos qué hacer, esto podría robarnos la felicidad. Y ahora vamos a leer Santiago capítulo 1, el versículo 5. Déjenme buscarlo. Santiago capítulo 1, el versículo 5. Ahí dice, así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Después de leer el texto de Santiago 1.5, la pregunta dice, según Santiago 1.5, ¿qué tenemos que hacer si necesitamos sabiduría?
La respuesta, como dice el texto, debemos pedírsela constantemente a Jehová, porque como dice el párrafo, puede que nos parezca que Jehová no nos responde inmediatamente. Así que sigamos insistiendo, pues Jehová no se va a enojar con nosotros porque le pedimos una y otra vez que nos dé sabiduría, sino más bien nos la dará de manera generosa. La siguiente pregunta del párrafo número 11 dice: ¿qué más tenemos que hacer para conseguir sabiduría? La respuesta: pues tenemos que estudiar la Biblia, las publicaciones que nos da el esclavo fiel y lo más importante, aplicar lo que aprendemos en nuestra vida diaria. Así cultivaremos cualidades fundamentales que nos ayudarán a hacer frente a cualquier problema sin perder el gozo. En la pregunta número 12 dice: ¿por qué es importante que conozcamos bien la Biblia? La respuesta: porque la palabra de Dios es como si nos pusiéramos un espejo delante de nosotros. Nos ayuda a ver en qué debemos mejorar o qué debemos cambiar. Es decir, nos ayudará a detectar comportamientos no apropiados para un cristiano y nos ayudará a cultivar cualidades que nos servirán de mucho cuando pasemos por pruebas. Pregunta 13 dice: ¿por qué deberíamos estudiar los ejemplos de siervos leales de Jehová? Respuesta a esta pregunta dice: porque así aprenderemos de sus aciertos y de sus errores. Por ejemplo, Abraham, Rahab, Job y Elías pasaron por mucho, pero no dejaron que las pruebas les roben el gozo. Así que estudiar sus ejemplos nos dará la seguridad de que podemos aguantar con la ayuda de Dios. En la pregunta 14 y la 15, dos párrafos, dice: ¿por qué debemos resolver nuestras dudas? La respuesta: porque si decidimos ignorarlas, lo que va a pasar es que nuestra fe se debilitará y nuestra amistad con Jehová se va a dañar. Incluso puede que perdamos la esperanza de las promesas de Dios, ya que esta esperanza es como un ancla que tenemos, pero las dudas llegan a ser como el óxido, que pueden llegar a corroer la cadena que sujeta esta ancla. En la pregunta 16 dice: ¿qué debemos hacer si tenemos dudas? La respuesta: tenemos que afrontar estas dudas, investigar y demostrar que Jehová es el Dios verdadero y que este es su pueblo. Y si no podemos por nosotros mismos, pues podemos pedir ayuda a los ancianos y solo así fortaleceremos nuestra fe. En la pregunta número 17 dice: ¿qué pasará si perdemos el valor? La respuesta: si perdemos el valor, entonces de seguro también perderemos la alegría. Como dice Proverbios 24:10, entonces nos faltarán las fuerzas. Pregunta número 18,
¿Qué significa aguantar? Respuesta: aguantar significa mantenernos firmes en nuestra posición, así vengan muchísimas pruebas. Así como un valiente soldado que no retrocede ni un solo palmo, por más ataque que venga. Eso es aguante. En el párrafo número 19 dice que podemos aprender del ejemplo del apóstol Pablo. La respuesta: el apóstol Pablo, aunque a veces se sintió débil, nunca perdió la confianza en Jehová y en que le daría las fuerzas necesarias para seguir adelante. De igual forma, si queremos tener esa misma clase de fuerza, debemos admitir humildemente que necesitamos la ayuda de Dios. Pregunta del 20 y el 21, últimos párrafos. ¿De qué podemos estar seguros? La respuesta: de que las pruebas no son castigo de Dios. Si estamos seguros de esto, nos acercaremos cada día más a Jehová. Además, podemos tener la seguridad de que Él no cambia. Y así como ayudó a sus siervos del pasado, también nos ayudará a nosotros a aguantar. Ahora vamos a hacer un repaso. ¿Qué nos hace felices a los cristianos? La respuesta: cuando nos enfrentamos a pruebas, nos sentimos felices porque si las aguantamos, nos ganaremos la aprobación de Jehová y de Jesús. Además, las pruebas harán que nuestra fe se fortalezca aún más y más. La siguiente pregunta dice: ¿qué problema puede robarnos la alegría? La respuesta: en primer problema es el no saber qué hacer cuando nos enfrentamos a pruebas, como la oposición y la persecución. También el tener dudas sin resolver. Y si nos vienen las pruebas, cuando estamos desanimados, perderemos inmediatamente el gozo. Y en la última pregunta, ¿qué nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las pruebas? La respuesta: el acercarnos cada día más a Jehová y el tener la seguridad de que Él no nos pone las pruebas con cosas malas, sino más bien confiemos en que nos ayudará a aguantar las pruebas. Gracias por estar hasta el final de este video. Nos vemos hasta la próxima.